Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Derecho es de la audiencia, tener también propia voz. La radio es cosa de dos. El diálogo está en su esencia, porque oír despierta conciencia y esta busca su expresión. Si en radio o televisión la sintonía nos hermana, no esperemos a mañana. Los derechos son acción. Qué gusto saludarle y darles la bienvenida una vez más a la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Le invitamos a que durante este programa, aunque es una emisión previamente grabada, pueda contactarse con nosotros a través de nuestro buzón de voz, el 4155-1149, nuestro correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. Estamos en Twitter como @audienciasre, Facebook como Defensoría de las Audiencias RE, y también nos pueden enviar un WhatsApp al 5512-33-29-15. Mi nombre es Natalia Luna, a nombre de todo el equipo le invito a que se quede y a que también escuche, descargue y comente todos y cada uno de los 9 programas de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México, para que podamos remitirle de manera digital su correspondiente constancia de escucha con el aval de la Cátedra UNESCO, AMDA, AMARC, Cultura DH y esta Defensoría. Si ustedes nos escriben a través del correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx, ahí les haremos llegar su constancia, y el micrositio en donde pueden escuchar bajo demanda los capítulos es en radioeducación.edu.mx/podcast, _medio curso, _medio audiencias. Me da mucho gusto, como cada miércoles, saludar a la defensora de las audiencias de Radio Educación, la maestra Ana Cecilia Terrazas. ¿Cómo estás, Ana C? Muy bien, muchas gracias, Natalia, y también me da mucho gusto saludar a todas nuestras audiencias. Aprovecho para recomendar algunos de sus comentarios. Marina Hernández, por ejemplo, nos pregunta o nos dice que le recordemos por qué antes se decían audiencia y ahora nos referimos a audiencias en plural. Bueno, simplemente porque en términos comunicacionales se ha determinado, normado y acordado de manera lo más consensuada que se puede entre los y las comunicadoras, que no es un solo público, no es una audiencia monolítica, sino que son varias audiencias, diversas audiencias, plurales, variadas, y no solo una. Es simplemente por eso, pero no es tan sencillo, y aprovechamos esa pregunta para decirlo. Daniel Albarrán nos comentó esta semana que hay problemas con la claridad de la señal en Internet. Siempre hay claridad con la señal en Internet, pero debo decir que este no es un problema de radioeducación. En este caso estuvimos monitoreando, es un problema de la banda, que no es tan ancha, ni es tan buena banda en este país, ni en todos los lugares. Entonces, lo sondeamos, lo seguimos, y esa es la respuesta, Daniel. Liliana Jiménez, felicidades por que sacó su constancia de escucha y comentó todos los programas, justo los programas que acaba de comentar Natalia. Ojalá se asomaran todas las audiencias a escucharlos. Y Gerardo Rendón, de Ocoyoacac, Estado de México, nos manda un caluroso saludo y le mandamos un abrazo también de regreso. Y es que ahí justo en el curso que tenemos disponible para nuestras audiencias también se especifica esto del hablar en plural y de quiénes estamos hablando cuando mencionamos y nombramos a nuestras audiencias. Pues el día de hoy, Ana C., se ha planteado la temática del derecho a la información con periodismo sin ideología. Y para ello hemos tenido el gusto de poder invitar a Francisco Ortiz Pardo. Él es subdirector editorial de Libre en el Sur, de www.libreenelsur.mx, si quieren ir consultando en lo que están escuchando este episodio del trabajo de nuestro invitado, y es también consultor en manejo de medios. Si habría que decir más sobre nuestro invitado, hay que decir que es sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, reportero especializado en temas políticos, electorales, culturales y comunitarios. En fin, una larga lista de quehacer periodístico. Yo quisiera aprovechar antes de que el pobre Paco, nuestro invitado, hable nada. Quiero decir que no viene en su currículum, pero es uno de los periodistas más independientes y libres que hay o que quedan en esta Ciudad de México, si no es que en el país. Lo digo porque, bueno,
también sufre las consecuencias de hacer ese periodismo tan, pues, independiente. Pero asómense a ver su apuesta de periódico local de la Alcaldía Benito Juárez, y lo digo porque nos están escuchando. Sé que muchas de nuestras audiencias no solo son nada más de toda la República, sino son la gente que también está convocada por o estaba convocada por Radio Educación in situ, ¿no? En la Alcaldía Benito Juárez. Pues ya, nada más. Ahora sí, Paco, bienvenido. Muchas gracias. No, solo darles las gracias por la invitación y qué gusto en tratándose de Radio Educación, que además es vecina de la demarcación, ¿no? Así es. En la que trabajamos desde el periodismo. Oye, Paco, antes de entrar a las preguntas más específicas, ¿existe el periodismo sin ideología? Y si existe, ¿cómo es? ¿Qué características le conforman? Sí, yo creo que existe. Yo soy un convencido de que existe y de que hay que defenderlo. También existe el periodismo con ideología y son dos las vertientes de ese periodismo con ideología. Uno tiene que ver con los géneros que son de opinión, no son de información, sino tratan de la opinión de quien escribe, y otro con una línea editorial específica que, por ejemplo, en Europa es muy común y muy claro, muy transparente, sobre una tendencia ideológica, ¿no? Que para esos medios y para el periodismo en general es válido siempre y cuando se aclare y sea transparente. Yo, en cambio, soy un convencido de trabajar por este periodismo sin ideología, en buena medida por esto que aclaraba Ana C. hace unos momentos al principio del programa, de que estamos ante lectores y ante audiencias, no ante una sola clase de persona, y nos debemos a todos ellos. Y si tomamos partido, pues ya no estamos para esa pluralidad, ¿no? Eso es lo que considero. Y especialmente, déjame abundar eso, porque estamos hablando de un medio doblemente público. La radiodifusión es pública, lo decíamos el programa pasado, ¿no? Estamos ocupando el espectro radioeléctrico del Estado mexicano, es decir, de todas y todos, entonces no tendríamos por qué estar por ahí abonando en solamente una ideología. Pero bueno, en todo caso, desde Radio Educación, que es un medio público, pues tendría que ser doblemente público el contenido que se esté emitiendo. Por un lado, porque es un servicio público, pero por otro lado, porque es un servicio de un servicio público. ¿Sí me explico? Es doblemente público. Eso lo decíamos con Carlos López Carmona, ¿verdad, Natalia? La semana pasada, donde hablamos también de ética. Que los derechos de las audiencias pasan o atraviesan, porque además de que las audiencias, para hacer valer sus derechos, los tienen que conocer, vale la pena que las audiencias, para hacer valer sus derechos también, conozcan cómo se hacen las cosas. Entonces, hemos invitado varias veces a Manuel Bobadilla, subdirector de información, no me dejarás mentir, Natalia, a este programa, y él ha hablado de la ética periodística con la que Radio Educación digamos que se compromete, y eso es muy importante, es lo que decía Paco, pero creemos que es importante repasar y revisar por qué el buen periodismo no se asocia, digamos, o toma partido. Y podemos decirlo de muchas maneras, pero déjame volver a lanzar la pregunta. Nuestro espectro, digamos, de quejas, sugerencias, comentarios, recepción de mensajes de nuestras audiencias se divide de la siguiente manera. Aprovecho para comentarlo con el equipo, con nuestro invitado y con las audiencias mismas, aunque se puede revisar en mis informes mensuales en el micrositio. Sobre todo son, perdón que lo diga, pero siempre pasa en la radio, felicitaciones y saludos. Es como el 90%, 80% de los comentarios. Después se divide en algunas quejas específicas o comentarios específicos sobre algunos programas, algunos comentarios específicos sobre noticias, y después sobre el curso que promovemos de introducción a los derechos de las audiencias. Entonces, en este porcentaje, que aunque parezca pequeño, es muy amplio porque mucha gente comenta las noticias y la producción de las noticias, y cada vez más se ha tomado cada vez más partido, Paco. Por eso es importante repasar y revisar. Por ejemplo, nos decían en enero, no le den tanto tiempo a los denostadores del gobierno actual. Que ayúdame a comentar por qué un buen periodista no es que le esté dando muchísimo tiempo al denostador del gobierno actual, sino que
Bueno, es que, y sí, hay que insistir, pero en estos momentos es algo que se tiene que estar repitiendo, más o menos seguido, casi diario, porque en esta suerte de polarización que se está dando, pareciera que llega la lógica, una lógica que no es lógica para mí, para nada, pero de que los periodistas debemos tomar partido, o sea, al final, entonces si no estás conmigo, estás contra mí. Y en realidad, cuando se ejerce la crítica en todo caso, y ejercer la crítica me refiero a la crítica desde la información, lo mío no es la opinión, nunca ha sido lo fuerte, ¿no? Pero una información con enfoque crítico, es decir, por ejemplo, al poder, pues está dada por el derecho que tiene la gente a saber. Y a partir de conocer esa información, obviamente sustentada, bien elaborada, profesional, bajo esquemas de ética, pues cada audiencia tomará su posición si es que le significa algo esa información. Tampoco es la intención de un periodista estar tratando de convencer. Nuestra función es informar y está íntimamente ligada al derecho a la información. La función del periodista siempre es estar no vigilando lo que está ocurriendo bien dentro del, déjenme llamarlo, el orden natural de las cosas, ¿no? No es estar repasando monótonamente lo que va bien y que se espera que vaya bien, sino poder traducir, trasladarse y ayudar a ir al lugar en donde está ocurriendo lo novedoso, oportuno, distinto, variado, extraordinario, lo que no debe estar ocurriendo, ¿no? Esa es la misión del periodista. Entonces, más allá de que pueda parecernos de repente, no, pues solo se dedican a cubrir lo malo, ¿no? Porque había una didáctica que entró, te acordarás, Paco, en el 2000, también desde el Ejecutivo, que es que solo se cubre lo malo. No, solo se cubre lo que se cubre y siempre se ha cubierto lo extraordinario. Y lo extraordinario, generalmente, más allá de lo que le importa al periodista, puede ser bueno o malo, pero puede ser lo que no deba de ocurrir, porque en una democracia hay cosas que no deben de ocurrir, ¿no? Entonces, un poco es poner el acento ahí. Nos decía otra radioescucha, no, pero vas, Natalia. Nos decía, ojalá nos sigan comprometidos con una agenda ajena a los, fíjate, esta es otra interesante, ajena a los intereses de México. También esa es otra pregunta. ¿El periodista tendría que estar defendiendo los intereses de una nación? ¿Ser un nacionalista? Yo creo que según la lectura que se tenga de ser nacionalista, para mí ser nacionalista es en buena medida ir con la Constitución, ¿no? Y coadyuvar con las libertades plasmadas en la Carta Universal y demás. Claro. Ser congruente con eso para el país mismo, para su desarrollo y para el bienestar de la gente. Hablabas ahorita sobre el negativismo que a veces está, del que por lo menos muchas veces, y tal vez la mayor parte de las veces está acompañado el buen periodismo. Y es que el buen periodismo no es la hermosa montaña que está enfrente, porque la montaña que está enfrente, por primorosa, justamente no es noticia. Entonces, tristemente, es cierto, nos toca cubrir la parte desagradable de una sociedad, de una comunidad, de una vecindad. Ese es el asunto, y en eso creo que hay mucha incomprensión sobre nuestro quehacer. Al calor de estos ánimos caldeados y polarizados, es difícil, por más que uno lo explica, de veras es difícil a veces hacerlo llegar como uno pretende. El periodista no está al servicio de los políticos, ni de uno ni de otro bando, ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centros, ni de oposiciones o de oficialismos, ¿no? Y en ese sentido, Paco, también te preguntaría sobre la distinción que podríamos hacer para nuestras audiencias sobre un periodismo sin ideología a la llamada neutralidad que también en algunas ocasiones han querido suponer que tendrían que tener las y los periodistas. ¿Es alcanzable, no? ¿Y cuál es la distinción?
Mira, a mí más que el término neutralidad, en todo caso me gusta más el de la imparcialidad. Es que la neutralidad ya roza con esto que también se le llama objetividad. Y ahí sí definitivamente yo estoy absolutamente en desacuerdo, porque en tanto somos seres humanos, la objetividad es imposible. Y es uno de los alegatos ahora de esta parte de la población que tanto critica nuestro trabajo por ser crítico a determinado gobierno. El alegato no es que tenemos que ser objetivos. El alegato es que tenemos que dar un trabajo profesional y veraz. ¿Veraz qué es? Con sustento. Crítico por definición como parte del periodismo también. La subjetividad es inherente a nosotros. Yo soy muy dado a ponerle candados a mi propia subjetividad, ejerciendo el periodismo de una manera imparcial. ¿Y qué quiere decir eso? Que soy lo mismo crítico al gobierno si hoy es del PAN que al gobierno que mañana es de Morena o pasado mañana vuelve a ser del PRI. Yo creo que es un buen antídoto para no dejarse vencer por la propia ideología que también es inherente a uno. Ni modo que uno no tenga una posición con respecto a las cosas que pasan. Eso ocurre. Entonces, no es recomendable negarlo como condición humana, pero sí hacer ver que el periodismo consiste en distanciarse de eso para ejercer de manera profesional el oficio, ¿no? Sí, decías, Paco, que estaba muy buena tu respuesta respecto de depende qué opina uno por nacionalista. Claro, estamos tratando de estar asentados o hacer periodismo desde lo legal, la parte de la Constitución, no desde la parte ideológica, ¿no? Ideológica y además de un nacionalismo de que cada quien tiene su idea. Voy a entresacar otro comentario de agosto del año pasado. Decía que no se estaba cubriendo a las personas afuera del INE que estaban a favor de la Cuarta Transformación, cosa que hoy, por ejemplo, sí se está cubriendo los noticiarios Pulso de Radio Educación, ¿no? En términos de Salgado Macedonio. Es decir, sí se cubre la gente afuera del INE. Lo que pasa es que cuando uno está esperando que una noticia esté balanceada y cuando una parte de lo que uno piensa que hay que balancear es justamente la gente en el poder, no se está entendiendo la asimetría que tienen los individuos respecto del poder, es decir, los medios respecto del que está aplastado. Entonces, digamos que se tratan de hacer acciones afirmativas desde el periodismo sin ideología, que son darle voz a las minorías que están aplastadas o a las que no tienen el poder para hacer llegar su voz de la misma manera, ¿no? O un poco hacerse escuchar de la misma manera. Eso sería un punto que habría que repasar para hablar del periodismo en términos de credibilidad y de hacer un buen periodismo es tratar de hacer un periodismo que disminuya el diferencial de poder entre la sociedad y el poder. Y el gobierno es un poder, ¿no, Paco? Sí. No, lo más importante es la distancia con el poder. Trátese del que se trate. Si no hay esa distancia de plano, desde mi perspectiva, no hay periodismo, simple y llanamente. Y yo quisiera... Hay campaña y otra cosa, pero no periodismo. Sí, exacto, puede haber propaganda, ¿no? Pero no periodismo. ¿Es válida la propaganda? Pues sí, para otros, no para mí, es decir, no es lo que yo hago, no es el fin de lo que yo hago, ¿no? Entonces, pues, a mí me gustaría compartir con quienes tienen esta inquietud sobre vernos, sobre que estamos demasiado cargados hacia la crítica, hacia la oposición. Yo quisiera decirles que en mi caso particular siempre lo he estado, digamos, en términos de crítica frente al poder. Cualquier poder que esté ahí enfrente, ¿no? Porque también de repente tal vez no conocen la trayectoria de uno de tiempo atrás y aparece, ¿no? Como si fuera mágico o como si uno hubiera iniciado ayer en esto, pues hay quienes sí, y es muy loable iniciar. Se necesitan chavos y nuevos talentos para esto.
pero es recurrente que se diga, antes no decías, no, francamente yo antes sí decía. Entonces sí es importante que se tenga esa referencia, y es el caso de muchísimos colegas, ¿no? Que han mantenido ese espíritu crítico, distante del poder, por tanto, de la ideología, ¿no? Del poder en gobierno o del poder en los partidos políticos de oposición, que es otro tipo de poder también. Es el caso de radioeducación. Creo que cuando tú dices es que no conocían la trayectoria, no, sí. Cuando uno, y tú mismo lo comentaste cuando se te convocó, se te invitó a este espacio hoy, justamente hay que irse para atrás. Uno ve la trayectoria de los noticiarios y de las opiniones de radioeducación en términos periodísticos noticiosos, son críticas, fueron críticas, siguen siendo críticas. Es decir, su posición frente al poder no ha variado. Lo que varió fue el poder, pero no ha variado la función de los noticiarios. Se pueden siempre mejorar cosas, siempre puede haber habido errores, erratas, omisiones, desequilibrios, desbalances, porque es un proceso subjetivo hecho por personas, ¿no? Con equipos humanos, pero por lo pronto la postura, el compromiso, los valores de diversidad, pluralidad, equidad, veracidad, de intentar hacer lo más que se pueda a un lado, los valores propios y las ideas propias, ¿no? Que es un poco lo que hacemos, lo tiene Paco Ortiz Pardo, pero también lo tiene Radioeducación, ¿no? Siempre han sido estos noticiarios. Tú decías el otro, bueno, dínoslo, lo de los noticiarios o lo del espacio crítico. No, claro, y con mucho gusto. Pues yo creo que Radioeducación es un baluarte de libertad, y lo es porque ha mantenido a lo largo de muchísimos años este compromiso de independencia que no ha variado, y en un momento en que hay dudas sobre qué va a ser del futuro del periodismo, es muy alentador ver cómo en Radioeducación se mantiene esta mística, que es una mística forjada. Es que habría que insistir en eso. Han pasado muchas personas por Radioeducación y han dejado ahí su herencia, y aquí está, y se ejerce esa herencia. Entonces es algo muy valioso que hay que defender. Justo en beneficio de quienes a lo mejor ahora se sienten un poco incómodos con ciertas informaciones, porque mañana o pasado mañana otro va a estar en el poder y seguirá siendo Radioeducación un baluarte de libertad. Justo sobre el contexto, Paco, preguntarte cuáles son los mayores retos en este momento, desde electoral hasta histórico que está viviendo nuestro país político, para el ejercicio del periodismo crítico, del ejercicio del periodismo sin estas ideologías. Pues, qué difícil responder eso, porque uno se está enfrentando a diario a una dificultad. La verdad es que si este embate, si fuera crítica estaría bien, pero a veces es una cosa un tanto grosera, ofensiva contra nuestro quehacer, y tan difícil que se entienda, que da una impotencia tremenda. Pero no sé si es una respuesta simple a algo complejo, pero pues resistir. O sea, ha habido, para mi periódico hubo momentos muy difíciles, incluso ahí con la autoridad local, en que la única salida fue resistir. Podríamos haber desaparecido, ciertamente, pero resistimos, y en esa convicción de resistir, y seguimos adelante, y aquí estamos, ¿no? Ya llevamos 18 años, entonces creo que de alguna forma tiene sentido lo que estoy diciendo. Aguantar a que pasen las pasiones también un poco. O sea, hay momentos en la historia en que las aguas están muy, muy removidas, la marea está muy alta, y hay otros en que vuelve a bajar. Yo espero que también se reacomoden las cosas, se templen, y también que se reencauce no que se reencauce el sentido del periodismo, sino que se revalore su sentido. También en este mar de redes sociales, con mucha contaminación, con mucha noticia falsa, con muchas opiniones, pero
mezcladas con el insulto y todo esto, ¿no? Donde ya de repente todo se confunde. Basta echarse un clavado a Twitter y en los pequeños 140 caracteres para entender justo esto de lo que estás diciendo, Paco, entre muchas otras cosas y muchas otras fuentes de redes sociales. Ana Cecilia. Me quedé con varias preguntas, oye, pero déjenme invitar por lo menos a nuestras audiencias a que visiten nuestra página, nuestro sitio, nuestro micrositio, que consulten el código de ética, los compromisos que se tienen con la información y con los contenidos. Está muy claro y está ahí. Con nuestros informes, incluido el informe de gestión del director de Radioeducación, ¿no? Para ver qué nos dice que está ocurriendo en el medio y que se involucren más, nada más, invitarlos siempre. Este es su espacio, esta es su servidora y su defensora. Haré lo mejor que se pueda. Muchísimas gracias por venir, Paco. No, muchas gracias a ustedes, de veras es un honor, ¿eh? Gracias. Bueno. Gracias a ti, Francisco Ortiz Pardo. Ustedes pueden leer también del trabajo que hemos estado platicando en www.libreenelsur.mx, y este equipo nos encontramos el próximo miércoles para seguir platicando. Mari Carmen García, José Ángel Domínguez, Alma Lilia Martínez, Ana Cecilia Terrazas, Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma. Nos vemos en la próxima. Hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría. Hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría. Hacerlos valer cada día. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.